Amados hermanos de Temuco, de la Segunda, qué alegría, qué gozo tener esta oportunidad de acompañarles, de compartirle la palabra, sobre todo poderles saludar en este mes de aniversario y también este mes de misiones, que siempre implica una fiesta, una festividad para los hijos de Dios. Mi corazón está lleno de hermosos recuerdos y de mucho cariño para con ustedes, para con la iglesia, con la Segunda. Hemos tenido tantas oportunidades de estar allí, compartir la palabra, la comunión cristiana, el cariño, el gran amor vuestro, que estoy feliz de acompañarles en esta oportunidad y también compartir la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, que justamente tiene como tema la ofrenda misionera. Misiones, que es una tarea vital, importantísima para la iglesia. La iglesia cristiana y los cristianos estamos comprometidos, de hecho, con misiones. Ahora, no todos, eso es verdad, ni todos los creyentes, ni todas las iglesias, aunque conforme a la palabra debería ser así. ¿Por qué debería ser así? Porque es un mandato de parte del Señor. Misiones, como suelo decir siempre, ¿no?, a nuestra iglesia o donde tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor, misiones no es una opción, no es una tarea o un ministerio opcional para la iglesia y para los cristianos. Es al contrario una obligación, es nuestro deber, puesto que es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si es un mandato, a nosotros nos toca simplemente obedecer ese mandato. Por lo tanto, misiones debería estar en el corazón de todos. Y digo debería porque muchas veces esta tarea es postergada, en particular la de dar para misiones. En realidad, lo más difícil es ir. Lo que sigue es dar. Y en tercer lugar, orar por misiones. Y la razón, pienso yo, por la que muchos creyentes son reticentes a la participación en misiones se da porque tiene que ver con dar o entregar de lo que somos y de lo que tenemos. Ir a misiones es entregar la vida, es dar la vida. Orar por misiones es dar nuestro tiempo. Y ofrendar por misiones es dar nuestro dinero. Y nosotros somos reacios a dar. Todos los seres humanos en general somos reacios a dar. Somos más bien prontos a recibir. ¿Cómo lo explicaremos un poco más adelante? Vamos a examinar, apropiado, digamos, al tiempo que tenemos. No podemos ser exhaustivos, pero mi interés es darles una enseñanza que, aunque es general, tenga cierta profundidad para que nuestros corazones sean enseñados en relación a esto de dar para misiones. En primer lugar, quisiera que veamos a una iglesia que no tuvo la disposición a dar para misiones. Y me refiero a la iglesia de Corinto. Esa referencia está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Allí el apóstol Pablo, que era el misionero, le dice a esta iglesia algo que, en mi opinión, no es nada honroso, no es un halago, al contrario, es una especie de amonestación, ¿no?, que él hace de manera honesta, sincera y directa, como era el apóstol Pablo, y como es el Espíritu de Dios quien sin duda lo está guiando aquí. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante, dice así, voy a leer. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos?
por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré para no seros gravoso. Interesantes las palabras que el apóstol está expresando en relación a este asunto de la ofrenda misionera de parte de los corintios. Y mire usted cómo les está diciendo de manera, digamos, un poco confrontativa, ¿no? Yo les he predicado el evangelio de balde, les dice. ¿Por qué lo dice? Porque algunos estaban queriendo censurar y menospreciar su ministerio justamente por no haber recibido. Es que en ese tiempo, recuerde usted, las escuelas implicaban pago. Los filósofos enseñaban y recibían de sus alumnos pago. Y esto también era, digamos, filtrado a la iglesia, esperando, especialmente quienes querían aprovecharse, que pues si enseñaban se les pagara. Y el apóstol tuvo con los corintios este procederse: no voy a recibir nada. Y entonces él ahora está, como quieren usar eso como un argumento contra su ministerio y su apostolado, él dice: ¿acaso he pecado yo al predicarles el evangelio de balde? Y entonces les explica también él que más bien otros dieron, otros aportaron, para que él pudiera predicar allí. Y dice: despojé a otros. He despojado a otras iglesias, porque de otras iglesias dieron, en especial la de Macedonia, que aportaron, que de buen corazón dieron apoyo económico para que el apóstol pudiera predicar la palabra del Señor y en esta ciudad y a esta iglesia le diera el mensaje y los edificara, los construyera la vida espiritual de este pueblo, de esta iglesia. Aquí lo que quisiera remarcar es cómo muchas veces, ¿no? El corazón se resiste a participar en algo que aún puede ser de beneficio a uno mismo, pero no hay la disposición de dar. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque primero está en la palabra y en segundo lugar mi intención es que nadie quede como los corintios en esta situación de corazón duro, no participativo, no dando para las misiones. No sea que más tarde a usted le pese esto. Cuando el apóstol les habla esto a los corintios, en el capítulo siguiente, en el versículo 13, mire lo que les dice. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Ojo, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Esto se podría, en vez de señalar a la iglesia, señalar a creyentes. Es decir, ¿en qué tú, creyente, hermano, puedes ser menos? Es decir, ¿hay algo que te puede a ti hacer un creyente que no ha tenido una plena participación y por lo tanto no una plena edificación, un enriquecimiento en las cosas del Señor? ¿Hay algo? Una de esas cosas es no haber participado en la obra misionera habiéndose involucrado con lo que uno es, dando su tiempo, dando sus fuerzas y apoyando, por supuesto, económicamente. Esto está contrarrestado por una iglesia maravillosa, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? La iglesia de Filipos. Mientras que los corintios tuvieron esta actitud y el apóstol está diciéndoles o
eh, amonestándolos o tal vez simplemente aclarándole las cosas, pero en el fondo hay una amonestación, una corrección, que si ellos no lo oyeron, nosotros debemos oírlo, nosotros debemos abrir el corazón para no caer en esa situación. Los filipenses fueron completamente diferentes. En la carta a los filipenses, capítulo 4, desde el versículo 15 en adelante, se escribe lo siguiente. Voy a ir leyendo versículo por versículo para irlo explicando porque en realidad mi objetivo es compartirle este pasaje que para mí es riquísimo. No solamente para enseñarlo, a mí me ha bendecido tremendamente. Yo amo este pasaje. Como ustedes saben, porque hemos compartido tantas veces allí con ustedes años atrás, mi acercamiento a las misiones y mi involucramiento en las misiones es de varias décadas atrás, por lo menos 30 y tantos años. Y en la palabra del Señor, que tiene mucha enseñanza, este pasaje ha sido para mí y es como una mina en la que sigo extrayendo tesoros, oro espiritual. Y quiero compartirles a ustedes algunas cosas que suplico a Dios, le ruego al Señor, llene vuestros corazones y nos haga participantes activos, entregados en lo que es la obra misionera y en especial la ofrenda misionera. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¡Qué mención tan honrosa para los filipenses! El apóstol está diciendo que cuando él empezó a predicar el Evangelio, ¿no? Ninguna iglesia participó. No lo entendían, corazones duros, no hubo la predisposición pronta, pero ellos sí. Dice, solo ustedes. Y esa singularización a ellos es pues un honor, ¿no? Esta iglesia entendió muy rápido. Estos hermanos captaron rápidamente lo lindo, lo hermoso de la participación en la obra misionera. Lindo, dando, aportando, ofrendando. Y algo muy interesante que a mí me parece que debemos explicarlo porque no lo entendemos. Es lo siguiente, el apóstol le dice que esta iglesia participó con él en razón de dar y recibir. No dice de manera directa como nosotros hubiéramos esperado y hubiera sido más comprensible de repente que era en el asunto de la ofrenda misionera. Pero es lindo más bien como el apóstol lo dice, ¿no? Porque él dice en razón de dar y recibir. Él hace una descripción y señala la dinámica de la ofrenda misionera. Es interesantísimo esto, porque al hacer esta descripción de dar y recibir, refiriéndose a la obra misionera, el apóstol está diciendo que el asunto de dar para la obra misionera es de doble vía. Y ahí está una de las primeras cosas que nosotros debemos corregir. Porque nosotros tenemos la idea que cuando damos para la obra misionera, solo es asunto de dar. Pero el apóstol lo está describiendo como dar y recibir. Doble vía. Ahora, ¿por qué nosotros entendemos que solo se trata de dar? Porque en nuestra lógica, ¿no? En nuestro cálculo humano, sabemos que cuando sacamos algo del bolsillo o deducimos algo de nuestras cuentas y lo entregamos, es solo asunto de dar. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es
que allí más bien estamos movilizando, haciendo que actúe la dinámica espiritual de la economía. Que cuando damos, no solo se trata de dar, sino que dinamiza también el recibir. Por ejemplo, ¿usted ha leído en la palabra de Dios que dice que darle a los pobres es prestarle a Dios? Así dice la palabra, es decir, dar al pobre es prestarle a Dios. Usted dice, le doy al pobre es solo dar. Y Dios dice, no, no solo das al pobre, sino que vas a recibir. Le prestas a Dios y tú sabes que Dios nunca se queda con lo que tú le das. Dios siempre nos da a nosotros, nos devuelve. Y usted sabe que lo hace con creces. Muy interesante, muy importante esto de entender que la ofrenda misionera no solo tiene que ver con el dar, sino con el recibir, que se ve más claramente explicado un poco más adelante. Esperamos hacerlo. Por ahora, entendamos esto. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque el dar dinamiza el recibir también, mientras que solo recibir no. Por eso es que el Señor dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero a nosotros nos encanta recibir, pero más bendición traerá a nuestras vidas y aún a nuestra economía el dar. Por lo que acabamos de explicar, y permítame insistir, la vía doble, das y recibes. Das y recibes. Recuerde usted, por favor, algo aquí sumamente importante. Eso implica que nosotros recibimos para dar. Aunque nuestra mente es dar para recibir, no. Recibimos para dar. Recibiremos, no hay duda, pero nosotros estamos motivados no por el recibir, sino estamos motivados por el dar. Eso nos motiva, porque el dar implica amor a Dios, obediencia a Dios, fe en Dios, etcétera, etcétera. Y por eso es que dinamiza, y por eso es que produce un retorno de tanta bendición. Maravilloso. Ahora, permítame decirle algo más. El apóstol le dice a los hermanos en el versículo siguiente, pues aunque estuve en Tesalónica, aún ahí me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Esto me gusta, ¿sabe por qué? Porque al parecer los filipenses estaban muy atentos a la oportunidad de dar. Qué interesante, ¿no? No solo dieron circunstancialmente, decir, hay que dar, pues ya llegó el apóstol aquí, el misionero, y tenemos que darle, no. Dice una y otra vez, que implica que en ellos era un hábito, era una costumbre que ellos tomaron para sí de tal manera que siempre estaban prestos a dar. Hermoso, eso es lindo, porque, insisto, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad espiritual, la cualidad espiritual, podría decir el hábito espiritual de estar atentos para participar en este privilegio que Dios nos da, es el participar en su obra misionera, dando de lo que tenemos. Y por si acaso, esto no está dirigido a los que tienen, y diríamos nosotros, como tienen, ya tienen para dar. Los macedonios que él dice que fueron los que participaron, eran pobres. Y está referido en esta misma carta que ellos de su profunda pobreza solían dar. Y eso significa que
siempre tendremos la oportunidad de darle a Dios de lo que Él nos da y así movilizar la dinámica espiritual que Dios ha establecido. Sigamos nosotros estudiando nuestro pasaje. Enseguida dice el apóstol, respondiendo, creo yo, a una de las suspicacias más grandes que hay y que se da entre los creyentes y en las iglesias, ¿no? Yo, pastor por largos años, ¿cómo no lo voy a saber? Mire, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es lo que el apóstol le está diciéndoles, haciéndole la aclaración a estos lindos hermanos. Pero por si acaso, ¿no? Pues son lindos, tienen buen corazón los filipenses, están metidos, ellos están participando dinámicamente en esto. Pero vale la aclaración y vale la enseñanza. ¿Por qué? Porque somos muy propensos a ideas. No es que busque dádivas. Los pastores tenemos terror de predicar acerca de la economía. Y yo debo confesarlo. Por largos años he tenido reserva de predicar sobre la economía, así diezmos, ofrendas, porque el temor es que la gente piense, está pidiendo y hay un interés personal. Y entonces como uno no quiere ser objeto de esa suspicacia, de esas ideas, uno prefiere no tratar el tema. Pero llegó el momento en que le dije a la iglesia, perdónenme hermanos, por no haberles enseñado esto, que en la Biblia es clarísimo y en la Biblia es abundante. No, dije, hermanos, perdónenme, porque yo no tengo por qué dejar de predicar la palabra en razón de mi cuidado o en razón de mis temores. Y lo predico en la iglesia con toda libertad, más ahora que estoy ya retirado. El apóstol hace esta aclaración diciéndole que su interés no está en recibir dádivas, que sin duda él la recibía, como lo ha dicho antes, la recibía y le era útil para cumplir con el ministerio, pero no es lo que él quiere. Más bien lo que él quiere es que los hermanos, la iglesia y cada hermano abunde en fruto para beneficio propio, fruto espiritual. Recuerde usted que el Señor Jesucristo habla de que los cristianos debemos dar fruto. Una de las cosas más lindas que hay en la fe cristiana es que nuestras vidas pueden dejar de ser vidas improductivas y dar más bien un fruto que glorifique al Señor, que exalte al Señor, un fruto abundante, como enseña el Señor Jesucristo en Juan 15, ¿no? Dar fruto, dar más fruto, dar mucho fruto. Dar al 30, dar al 60, dar al 100 por uno, ¿sí? Y dar para la gloria del Señor. ¿Quién quiere tener una vida inútil? Más bien queremos vidas que sean una bendición para otros. Y cuando nosotros ofrendamos para misiones, estamos convirtiendo algo de valor terrenal, ¿no? Material, como es el dinero, en algo de valor eterno. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Si doy para la obra misionera y eso se usa para la predicación del Evangelio y como resultado de eso hay salvación, hay edificación, ese fruto ha dejado de ser terrenal y se convierte en celestial. Ha dejado de ser un fruto temporal y es un fruto eterno. Eso está diciendo el apóstol. Busco, dice, que vuestro fruto aumente. Ustedes, este fruto sea vuestro. Interesante, porque el predicador, el que lleva el evangelio, el mensajero, el misionero, es el apóstol Pablo. Pero mire, toda la iglesia puede, junto con él, dar fruto. Entonces resulta que la obra misionera
es algo en lo que muchos podemos participar. Le cuento algo muy lindo, ¿no? Nos había visitado un predicador en la iglesia años atrás y él ya venía varios años, ¿no? Varias veces, y venía cada año, digamos, de manera consecutiva, de tal forma que ya era conocido y sabíamos de su vida, de su ministerio, etc. Y un día, una hermana sencilla, económicamente no solvente, detiene al pastor, al predicador, es un predicador internacional él, y le dice, pastor, le dice, yo voy con usted a donde usted viaja, yo lo acompaño, le dice, ¿no? Y él lo mira, la mira, y ella le aclara, voy acompañándole en oración, le dice, yo estoy junto a usted. Y yo, cuando supe esta referencia de la hermana, me di cuenta de algo hermoso, ¿no? Él era el gran predicador y ella participaba con su ministerio y del fruto que Dios daba a través de ese hombre. Hermoso. Entonces, si nosotros tenemos misioneros que van a otros países, a lugares lejanos, nosotros estamos acá, pero al participar en ese ministerio estamos dando fruto. Ahora vamos a nuestro punto siguiente. Escuche, esto es tremendo. Dice, en el 18 lo vamos a leer, ¿no? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escuche, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí el apóstol está refiriéndonos lo que la ofrenda misionera, el dar para la obra, lo que damos para la obra misionera, significa delante de Dios, ya no delante de los hombres. Y lo que se perdieron los corintios y lo que se pierden muchos ahora, la oportunidad de hacer de nuestra obra y por lo tanto de lo que somos. Porque cuando nuestra obra es de corazón, involucra lo que somos. Y mire lo que dice, esto que ellos hacían y que el apóstol agradece, ese es el espíritu con el cual él está hablando, es delante de Dios o es para Dios olor fragante, es grato. Sacrificio acepto, es decir, Dios lo acepta. Dios dice, bienvenido, bien hecho. Y dice, agradable a Dios. Una cosa que a mí me encanta en la palabra de Dios, y lo he orado varias veces, y está en mi corazón, es la palabra de nuestro Dios diciendo del Señor Jesucristo, y en Él tengo mi contentamiento. ¿Lo recuerda? En Él tengo mi contentamiento, porque Él es lo que nosotros debemos buscar, que nuestra vida sea agradable a Dios, sea del agrado de Dios, que lo que somos y que lo que hacemos agrade a nuestro Dios, y que sea olor fragante, y que sea sacrificio acepto, y que sea grato a nuestro Dios, que por supuesto, por el amor que nos tiene y la manera en que nos trata y bendice, por supuesto que corresponde eso, que anhelemos de corazón nosotros esta forma de vida que honre a nuestro Dios. Ahora, yo les dejé con algo muy especial, ¿no es cierto? Les dejé diciéndoles que desarrollaríamos más el asunto de dar y recibir, dar y recibir. Esto es bien interesante porque el apóstol en su referencia agradecida y a la vez instructiva a los filipenses, hablándoles de
el dar para la obra misionera no termina aquí, que pudo muy bien terminar, ¿no es cierto? Diciéndoles, esto que ustedes han hecho es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y terminar allí. Pero mire usted el 19. En realidad, en el versículo 19, él está volviendo a lo que ha dicho en el 15, en el versículo 15, pero ahora lo desarrolla ampliamente porque dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que el apóstol está diciéndoles aquí a nuestros hermanos de Filipos, los filipenses, es, ustedes dan, Dios les va a dar. Aquí debemos ser cuidadosos, ¿no? Porque nuestro corazón, pues, corazón humano, ¿no? Voy a recibir, entonces doy. Cuidado, a Dios no lo podemos nosotros manipular. Las leyes espirituales son leyes espirituales. No las podemos cambiar. Lo que está diciendo acá es que si nuestra participación en la obra misionera, dando para ella, es agradable a Dios, es decir, Dios lo recibe porque va de todo corazón. Es una entrega de todo corazón. Entonces, dice el apóstol, nuestro Dios, nuestro Padre, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la bendición de provisión. Y aquí a mí me gustaría, no lo voy a hacer, haré un par de referencias, pero le podría dar una serie larga de testimonios de personas que podrían decirle a usted, cierto, cuando uno da para la obra misionera, uno es bendecido realmente, grandemente. Lo voy a decir de esta forma, porque el versículo y lo que dice aquí es clarísimo, ¿no es cierto? Lo voy a leer otra vez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces se lo voy a decir de esta manera. En primer lugar, nunca daremos más de lo que recibimos. Escúchelo bien, nunca daremos más de lo que recibimos. Nosotros solemos pensar que, lo dije al comienzo, doy y me quedo con menos. No. No es así con Dios. De ninguna manera es así con Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios. Que no hay comparación, ¿no es cierto? Ni tengo que explicar más. De esa riqueza de Dios será provisto para usted. Por eso le digo, nunca daremos a Dios más de lo que recibimos. Eso es importantísimo remarcar. Por lo tanto, nunca tendremos menos por dar. Esa es la segunda cosa que quisiera que usted grabe hoy. Nunca tendrás menos por dar para misiones. Una cosa que he dicho a mis hermanos en la iglesia cuando hemos hablado de este tema, les he dicho, hermanos, vamos a renovar la promesa misionera. El año pasado lo hicimos, estamos cumpliendo un año, porque en nuestra iglesia ahora se mantiene también lo mismo. Cada año se renueva la ofrenda misionera, la promesa de ofrenda misionera. Y entonces le digo, hermano, simple, si tú tienes menos de lo que tenías al empezar a dar para misiones,
no des. Ahora yo lo digo porque mire lo que dice la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No se tiene menos por dar para misiones. Eso es bello. Eso está en la palabra de Dios. Y hermano querido, vale la pena embarcarse en esta preciosa aventura de fe y amor a nuestro Dios y a su obra. Vale la pena. No lo hagas para recibir más. Hazlo para que vivas tu fe. Y ahora te voy a contar solo una pequeña historia tratando de resumirla. Yo era un pastor muy jovencito y visité una iglesia en la selva peruana. Me impresionó, primero era una pequeña iglesia, una iglesia de gente sencilla, no era gente de ciudad, pero me impresionó a mí algo. Me impresionó la abundancia que había en algunas mesas, en especial en la mesa de quien me había alojado. Una mesa abundante, me refiero a alimentos en abundancia. Y yo sabía que era un contexto en el que, digamos, eso no era apropiado, no encajaba. Y yo, muchacho, amigo de quien era el jefe de familia allí, un poquito mayor que yo, pero también joven, me animé a preguntarle, ¿cuál es la razón?, le dije. ¿Cómo es que puedes tener esta situación con una economía que no es consecuente, no va en línea con esto? Y él me respondió algo para mí que marcó una enseñanza que he vivido desde allí hasta ahora. Me dijo, simple, ¿cómo le digo? Dando para la obra del Señor. Y no se refería al diezmo, porque me precisó, dando, aparte del diezmo, otro diezmo para la obra misionera. O sea que él daba el 20%. Yo era jovencito, creo que en ese tiempo tenía unos 23 años por allí. Pero me impactó, me impactó. Y pensé, esto vale aprenderlo. Vale aprenderlo. ¿Por qué? Porque es la vivencia de la fe. No es que se trata de, qué bien, entonces voy a recibir. No. Pero es la vivencia que debemos, o la experiencia que debemos buscar tener de nuestra fe. Y hermano, hermana, no falla pues. La palabra de Dios no falla de ninguna manera. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Está escrito. Dios mueva tu corazón y mueva nuestros corazones para participar de manera activa en la obra misionera. Si oras, excelente. Hay que mantenerse en eso. Si ofrendas, excelente. Hay que mantenerse en eso. Si no lo haces, involúcrate lo más pronto, porque recuerda que el Señor espera de nosotros fruto abundante. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios llene sus corazones. Espero que esta palabra, un poco accidentada por el ruido de la calle, usted sabe, ahora grabamos en nuestras casas y entonces uno está a expensas de un ruido por allí o por allá, voces, pero es pues lo que ahora tenemos, la situación que ahora tenemos, no estamos en nuestros templos. Y espero que esta palabra de Dios se grabe en tu corazón. Y voy a orar para que Dios nos dé a ustedes y a mí un corazón que permanezca, que quiera aún profundizar en esto de la obra misionera, dando para que el Evangelio sea predicado. Padre Dios, bendito seas y gloria a ti. Que tu palabra quede en nuestro corazón.
Que tu palabra sea para nosotros no solamente una voz que pronto olvidamos, sino tu instrucción que obedezcamos, que concretemos en nuestra experiencia personal de fe. Gracias, Señor. Señor, que cada hermano, cada hermana, hijo, hija, siervo, sierva, seamos justamente eso, tus hijos y tus siervos, haciendo las cosas al agrado de tu corazón. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén.